pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y este será nuestra paz. Cuando el asirio viniere a nuestra tierra y cuando hollare vuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales, y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod, y nos librará del asirio. Cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines, el remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón, ni agudarán a hijos de hombres. Miqueas 5 del 1 al 7. El remanente de Jacob estará entre muchos pueblos. Esto explica la respuesta de Yeshua. Los judíos esperaban que el Mesías los librara de la malvada Roma, como Judá Macabeo los libró de Grecia. Yeshua no podía hacer eso en ese momento porque no permitiría recoger a las ovejas perdidas. Sin embargo, sí puso el fundamento del cumplimiento de las profecías de Chagai, Zacarías y Miqueas para recoger las ovejas entre las naciones. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Juan 10 del 14 al 16. Las oraciones de Hanukkah mencionan 2 milagros: la victoria en la guerra y el encendido de las luces en el templo. La festividad se fijó al año siguiente para agradecimiento y alabanza. Por el ejército griego había destruido todo menos un frasco de aceite cuando invadieron el templo. Si la llama continuamente encendida de la menorá celebrada por Hanukkah es verdad o leyenda, no son importantes. Su conexión con milagros anteriores son importantes, particularmente la zarza ardiente en Éxodo 3 del 1 al 4. Moisés llevó las ovejas al monte de Dios. Un ángel apareció en medio de la zarza, pero ni la zarza ni el ángel fueron consumidos por el fuego. Dios mismo llamó a Moisés desde en medio de la zarza. Entonces, ¿quién es el ángel en el arbusto sino Yeshua, el enviado por Dios? Fue solo cuando Dios vio que Moisés se volvió y observó cuán notable era el milagro que le habló, Moisés fue capaz de liderar de la tribulación tanto Israel como la multitud mezclada de ovejas. Por otro lado, muchos en los días de Yeshua no se detuvieron a considerar el proceso de la obra del Mesías, ni su inclusión de las ovejas entre las naciones. La obra de Yeshua es traer a muchas ovejas a la montaña de Dios, la Torá. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Juan 10 del 14 al 16. El rojo y la bestia. En el Nuevo Testamento solo hay otra mención del invierno aparte de la mención de Yeshua caminando en el templo en la fiesta de dedicación, Hanukkah.
Las palabras significan cosas y también su ubicación. La celebración invernal de Hanukkah fue significativo en su ubicación en el libro de Juan, no al azar. De la misma manera, la otra mención del invierno en Mateo añade más contexto apocalíptico a la expectativa judía del Mesías. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Mateo 24 del 15 al 20. Hay dos momentos en los que Yeshua no quiere que sus ovejas levanten el vuelo: el invierno o Shabbat. La liturgia judía da la razón. Cada Shabbat, la Torá, el pacto de la palabra de Dios, es removida del arca y sostenida para que la congregación la vea. La congregación responde con estas palabras iniciadas por Moisés: Levántate, Señor, y sean dispersados tus enemigos, y que los que te odian huyan de ti. De Sión saldrá la Torá, y la palabra de Jehová de Jerusalén. Bendito sea aquel que en su santidad dio su Torá a su pueblo Israel. Números 10:35. Aquellos que huyen y se alejan del santo en Shabbat son sus enemigos. El Shabbat es el Waterloo de las batallas espirituales, porque es una señal eterna del compromiso entre el santo e Israel. Los malvados están destinados a dispersarse en el gran Shabbat que se avecina. ¿Por qué no huir en invierno? La única fecha significativa en invierno es Hanukkah. La liturgia de la sinagoga refuerza el carácter apocalíptico de la fiesta. Desnuda tu santo brazo y apresura el fin de la salvación. Venga la venganza de la sangre de tu siervo, de la nación malvada. Porque el triunfo es demasiado largo, demorado para nosotros, y no hay fin para los días de maldad. Repele al rojo en la sombra más profunda y establece para nosotros los 7 pastores. El Sidur explica los actores claves de la liturgia de Hanukkah. El rojo, Admón, se refiere a Esaú o Edom, cuyos descendientes trajeron el exilio actual. Los 7 pastores de Miqueas 5:4 vencerán a los opresores de Israel. Sherman, página 832. Yeshua no quería que sus ovejas fueran dispersadas en Hanukkah, porque esto significaría que estaban huyendo de él, el príncipe pastor. La fiesta de las trompetas o Rosh Hashanah inicia la temporada de otoño de fiestas que incluyen expiaciones y Sukkot. Sardis, que representa Rosh Hashanah en el libro de Apocalipsis, significa literalmente rojos. Los enemigos se dispersan cuando la Torá sale en Shabbat y los rojos, junto con el maligno, se dispersan en invierno, en Hanukkah. La otra mención de invierno en el Brit Hadashah o Nuevo Testamento fue la indagación dirigida a Yeshua en el templo. Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbas el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Juan 10 del 22 al 24. Salomón dedicó la primera casa, por lo que no fue casualidad que Yeshua fuera interrogado en el pórtico de Salomón. Los judíos le preguntaban a Yeshua si él es el 8º príncipe pastor deseado en Hanukkah para librar el templo de los romanos.
Edom, el rojo, el malvado, la abominación que causa desolación. Porque el Mesías, hijo de David, es el último de los 7 pastores. Los judíos dicen que es hora de que Yeshua hable claramente y lo hizo. Yeshua habla de sí mismo como el pastor que llama a las ovejas, pero dice que los escépticos no pueden oír su voz. En el deseo de una liberación a corto plazo de Roma, también llamada Edom, los escépticos habían olvidado la salvación a largo plazo, de la que hablaban los profetas en el contexto de los 7 pastores. La liberación del rojo no es simplemente liberación de Roma o cualquier otro régimen en una generación determinada, pero la liberación del rojo dentro del hombre que lucha contra el Ruach Adonai o espíritu de Adonai. Aparte del Ruach, el hombre no es más que un ser humano que se conforma a la imagen de la bestia serpiente. Íconos en Apocalipsis que son familiares para los lectores de la Biblia, porque Adán y Eva hicieron caso omiso del espíritu del mandamiento y se conformaron a los deseos impulsados por el alma de la bestia. Cayeron a su naturaleza terrenal y animal. Sin el Ruach, ¿qué diferencia hay a un hombre de una bestia? Un hombre así se convierte en un rojo, porque su sustancia básica fue tomada de la tierra, Adama, como una bestia, y la raíz hebrea de la tierra es también la raíz del color rojo, Adom. Como todo ser humano que ha vivido, aquellos que desafiaron a Yeshua en el templo en Hanukkah buscaban al rojo para ser vencido fuera de ellos mismos. Ojalá Asiria, Babilonia, Grecia o Roma pudieran ser vencidos. Aquellas cosas, sin embargo, están fuera del control del individuo. El rojo que lleva dentro está bajo el control del individuo con la ayuda del Ruach HaKodesh, el Consolador enviado por el Padre. La serpiente bestia apela al ser humano a nivel de su alma, apetito, emoción, deseo o intelecto. Él seduce el alma para que domine el Ruach dentro de un hombre. Si la serpiente puede seducir al hombre con sus deseos rojos de dominar el Ruach interior, entonces la bestia es la vencedora. El Ruach del hombre, sin embargo, anhela conectarse con el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios que lo aparta del reino animal. La inclinación al mal puede describirse como el alma animal que lucha contra la obediencia a los mandamientos espirituales, porque Pablo escribe que la ley es espiritual. Romanos 7:12. Si la ley y los mandamientos son solo la letra, entonces son terrenales. Si son ligados con el poder del Ruach HaKodesh, entonces son espirituales y santos, como Pablo escribe. La carta está comprometida con la corta visión de un animal. El mandamiento espiritual que da vida a la letra requiere una visión a largo plazo. La mayor arma de tentación del adversario es seducir a un ser humano con beneficios a corto plazo, tal como intentó seducir a Yeshua durante sus 40 días en el desierto. Al final del 7º día del milenio, Juan escribe que el adversario que había estado atado será suelto otra vez, Apocalipsis 20, para zarandear a los que no están preparados para el 8º día del milenio. En la tradición judía, el adversario o Satanás es el Yetzer Hara, la inclinación al mal. El 8º día es para los circuncidados, así como la primera fiesta es la Pascua. Un bebé judío debe ser circuncidado al 8º día para recordarle diariamente que debe comprometerse con los mandamientos del pacto con visión a largo plazo. Es decir, el Ruach HaKodesh es la profecía. La Sukkah 52b resigna
varios nombres por los cuales se conoce la inclinación al mal: el enemigo, piedra de tropiezo, corazón de piedra, el oculto, sucio, los incircuncisos. A lo largo de las Escrituras hay pistas sobre las batallas finales por los corazones de los seres humanos. La circuncisión siempre ha sido un recordatorio profético para Israel de que en el mundo venidero solo pueden participar los circuncidados de corazón y cuerpo. La circuncisión será un rechazo final del adversario, pues el octavo día de circuncisión eterna de los corazones de piedra es la señal de la nueva alianza profetizada por Jeremías y Ezequiel. En el octavo día no hay ningún requisito para morar en Sucot, ni se envía a Ushpisin para juzgar la Sucá. ¿Qué o quién aparece en la octava generación? La séptima, no, el octavo pastor de los príncipes, el príncipe de paz, Yeshua, el león de la tribu de Judá, que dijo a sus ovejas: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Este será vuestra paz. Enoc, el séptimo de Adán. Una figura bíblica cuyo nombre también significa dedicación es Enoc, o en transliteración al hebreo, Chanok. Hanukkah es una forma femenina de la raíz y en hebreo. Las palabras espirituales como Ruach, espíritu, Chokma, sabiduría, Binah, entendimiento, etc., también son sustantivos femeninos. Hanukkah, un sustantivo femenino, tiene una insinuación espiritual en su Chanok, un hombre que caminaba tan cerca de Dios que no era porque él fue tomado. Después de todo, Pablo escribe que lo natural se revela primero y luego lo espiritual. Primera de Corintios 15 del 44 al 46. ¿Es esta celebración invernal de la dedicación Hanukkah conectada temáticamente a un ser humano estando tan dedicado a su creador que desapareció? Yeshua habló de una desaparición o huida en invierno. Vivió Jared 172 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años. Y murió. Vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalem. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalem 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 375 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Génesis 5 del 18 al 24. Jared en hebreo es Yared, que significa bajar o descender. El hombre caracterizado por descender se convierte en el padre de Enoc o Chanok, que es dedicado. Chanok vivió en la tierra 365 años antes de ser llevado por Dios, lo cual coincide con el número de días de un año. Chanok engendró a Matusalem, Metushelach, que significa un heraldo de armas, o literalmente un hombre o esposo de la espada. Ambos componentes del nombre de Matusalem son homónimos de otras dos palabras hebreas, Met, muerto, y Shelach, que es enviar. La palabra Shelach, que significa enviar, es una raíz de sentido común para el sustantivo de la misma ortografía, que significa un arma como un dardo o una espada. En hebreo, el cognado de la palabra al español apóstol es Sheliach o enviado.
Tanto las armas como los apóstoles son enviados para lograr un propósito específico o para dar en el blanco. Hebreos 11:5 declara: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. De acuerdo con la referencia de Munk, página 85, al Sefer Ha-Yashar, Enoc fue llevado al cielo vivo, a la vista de todos, en un carro de fuego tirado por caballos de fuego. Estas personas son un peligro oculto. Sin ningún respeto, convierten en festejos las comidas de amor fraternal que ustedes celebran. Buscan solo su propio provecho. Son nubes sin agua, llevadas por el viento. Son árboles que no dan fruto cuando debían darlo. Están doblemente muertos, arrancados de raíz. Son violentas, olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son estrellas fugaces para quienes está reservada eternamente la más densa oscuridad. Judas 1 del 12 al 13, nueva versión internacional. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Judas 1 del 14 al 16. Este texto de Judas es una reminiscencia de la genealogía de Chanoc. Sexta generación, Jared, descendiente. Séptima generación, Chanoc, dedicación. Octava generación, Metusalé, el hombre enviado con armas. Algunas de las palabras aluden a los homónimos de la genealogía, hombres doblemente muertos. Por describir a tales hombres como nubes sin agua y árboles de otoño sin fruto, Judas los asocia con las fiestas de otoño, tanto la ceremonia de Sukkot, que derrama agua, como la estación de lluvia y las primicias que se ofrecen en Sukkot. Sukkot es la séptima fiesta y el Chanoc fue la séptima generación desde Adán. En el mismo capítulo levítico, la fiesta de Sukkot se describe como una fiesta de 7 días y una fiesta de 8 días. La celebración del octavo día está conectada con Sukkot y también es independiente. Yared significa bajar, y como en la sexta generación, Yared corresponde a la sexta fiesta, que en realidad es un ayuno. Yom HaKippurim a menudo se le conoce como el día más sagrado del año hebreo, y el Señor desciende para hablar con el sumo sacerdote de entre los dos querubines en este día. Es un día de juicio dentro de la tradición judía, y es un día especial de intimidad con aquellos que quieren parecer santos ante Él. Una cubierta es hecha para sus almas, Nafshim. Aunque simbólicamente se reúnen en la nube de agua de lluvia en blanco en Rosh Hashanah, el primer día del séptimo mes, 10 días después, los santos se vuelven a reunir para juicio, para que los pecados escarlata se vuelvan blancos. Esta transformación está simbolizada por las vestiduras blancas de Rosh Hashanah y Yom Kippur, que se usan en la sinagoga. Un juicio concerniente a la nación, así como a cada individuo, es sellado en este día cuando las puertas se cierran. 4 días después, todavía en el séptimo mes, esta gran nube de testigos entra en Sukkot para testificar ante el Ushpisin durante 7 días. ¿O son 8? Sí, Sukkot simboliza al milenario reinado del Mesías.
Entonces, el nombre de Chanukh profetiza lo que sucede. Chanukh significa dedicación, sino también que significa la inauguración de algo, así como la educación y entrenamiento. El reinado milenario es un tiempo en el que la Torá saldrá de Jerusalén, educando a todas las naciones e inaugurando un periodo de restauración y regreso a los días de la antigüedad para prepararse para la redención de la creación. Según Munk, 1994, página 83, Chanukh se preparó para la santidad, y esto explica su sincero caminar con Elohim y la eventual desaparición de la tierra en la octava generación. Sukkah 52a dice: la inclinación al mal, la escuela, es decir, superarla con su aplicación para estudiar. Una tradición judía habla de Ushpisin, santos de la antigüedad como David, Aarón y José, que entran en cada sukkah durante Sukkot y preguntan: ¿qué también has habitado en Sukkot durante el año pasado? Son enviados a indagar y a analizar cada familia para juicio adicional. Yeshua envió Shaliah a sus apóstoles Shelihim para ministrar a Israel. Pero si las ciudades no los recibían como sus huéspedes o Ushpisin, los discípulos habían de sacudir el polvo de aquella ciudad de sus pies como señal de juicio contra ellos. Mateo 10:4, Marcos 6:11 y Lucas 9:5. Los 7 invitados son enviados a cada sukkah y cada uno de ellos pregunta cómo ha habitado en Sukkot durante el año pasado. Cada patriarca representa el juicio de una cualidad espiritual. Abraham representa el amor y la bondad. Isaac representa la moderación y la fuerza personal. Jacob representa la belleza y la verdad. Moisés representa la eternidad y el dominio a través de la Torá. Aarón representa la empatía y la receptividad al resplandor divino. José representa la santidad y el fundamento espiritual. David representa el establecimiento del reino de los cielos en la tierra. Maimónides enseñó que, colectivamente, los Ushpisin juzgan el corazón de la Torá. Mientras uno come y bebe por sí mismo, uno está obligado a alimentar al extranjero, al huérfano y viuda, junto con los otros pobres desafortunados. El que no lo hace no está disfrutando de una mitzvah, sino más bien su estómago. Leyes de Yom Tov 6:18. Este tipo de reflexión y rededicación es necesaria antes de la llegada del octavo día o el último gran día. Al octavo día no hay ningún requisito para morar en Sukkot. Tampoco se envía a los Ushpisin para juzgar la Sukkah. ¿Qué o quién sucede en la octava generación? En la genealogía, lo que sucede está tipificado por Matusalem, un marido, entre comillas, enviado con armas para ejecutar las sentencias. Sorprendentemente, la ofensa de Judas es contra los hombres que han celebrado las fiestas de amor, los Moedim de Israel. Zacarías profetiza que todas las naciones tendrán que subir a Jerusalén para Sukkot durante el reinado milenario, pero es con una extensión de las condiciones que antes se imponían solo a Israel. Si las naciones no obedecen la palabra, entonces no recibirán lluvia a su tiempo. Esto sugiere que no todos los que suben a celebrar y obedecen son transformados verdaderamente por dentro, pero lo hacen por motivos ocultos. Estas, en cambio, maldicen todo lo que no entienden y como animales irracionales, lo que entienden por instinto es precisamente lo que los corrompe. Judas 1:10. En un nivel adicional de purga que se describe en Judas, todos aquellos que se reúnen en las fiestas de otoño no están trayendo primicias o ningún fruto en absoluto, porque son arrancadas de raíz.
son nubes sin agua, que no deben compararse con la gran nube de los santos regresando para ejecutar la sentencia. Así como la letra de la Torá sin el espíritu está muerta, así también estas bestias sin el espíritu darían fruto y llovería agua viva de Sucot, pero están muertos. El segundo Sucot de la celebración tradicional de Hanukkah no es simplemente una celebración de dedicación. Es parte de las profecías incrustadas en los libros de Torá y profetas. Cuando un pasaje de las Escrituras parece ser vago acerca de si Sucot es una fiesta de 7 días u 8 días, no es accidental. El lector debe de comprender que, aunque el juicio Yarat descendió y fue sellado en Yom Kippur, todavía hay un proceso para su ejecución. Los que están sellados podrán caminar con Dios como Enoc. Implicaría un estudio mucho más largo de lo que es posible en este libro, pero considera que el libro de Apocalipsis describe una batalla y un juicio adicional cuando el adversario es desatado una vez más al final del reinado milenario. Al adversario se le permite al alba del 8º milenio para engañar a los seres humanos. Y puede ser a estos murmuradores que hayan faltas, que siguen sus propias concupiscencias, que hablan con arrogancia, halagadores de personas, con el fin de obtener una ventaja, que el adversario dirige su disturbio. La presencia de tales personas en el milenio será como arrecifes escondidos en un mundo donde el conocimiento del santo es como las aguas que cubren el mar. Isaías 11:9 y Habacuc 2:14. Están desprovistos de un corazón por los mandamientos del Padre o amor por su enviado, el Mesías Yeshua. Conclusión. Este libro ha sido histórico, de investigación, analítico e informativo. El tema de Hanukkah siempre tuvo la intención de ser inspirador, ya sea para inspirar al soldado aterrorizado de la muerte en batalla o para animar al extranjero e israelita en necesidad desesperada de una casa de oración en la cual adorar. La dedicación y la rededicación en la Escritura es evidencia de transformación espiritual. La sensación de desesperación y muerte inminente del soldado podría transformarse en fe de que la batalla es del santo, no suya. Su trabajo es caminar en la fe de Abraham. Los israelitas podían arrepentirse y regresar por mezclar los santos mandamientos con los caminos de las naciones, dedicando de nuevo la casa personal purificada y el templo. Los descendientes de Abraham en la fe se animan a que el gran pastor finalmente reúna a los justos de las naciones a una casa de oración para todas las naciones. El sacerdote podía preparar la casa mayor para las bendiciones de Sucot incluso en invierno, un tiempo en el que Israel reúne al extranjero, forastero, huérfano y la viuda a la casa. No es un momento de dispersar a los amigos de Dios. El trabajo de Adonai es dispersar al enemigo en invierno, pero es el trabajo de sus hijos preparar sus templos personales para este magno evento. En este sentido, la información contenida en este libro es más que historia o análisis. Es inspiración para purificar el corazón de la antiescritura, sin fe, pensamiento y acción. Es inspiración independientemente de si un discípulo de Yeshua es un israelita nativo o uno de aquellos cuya primera circuncisión es del corazón. Es un mensaje de inclusión y expansión del reino de Yeshua, que debería conmover la fe de uno y aumentarla. Al reflexionar sobre las cosas de las que hemos sido liberados, esos cadáveres de adicción, pensamientos retorcidos y palabras de desolación que contaminaron los templos de nuestros cuerpos,
se convierte en una celebración para una liberación tan grande. En la fiesta de la dedicación, que Israel celebre templos limpios, ahora empoderados por el Padre Consolador para servir al Padre y sus ovejas. ¿No te alegras de que los judíos cultivaran Hanukkah de la semilla de la Torá? ¿No te alegras de que cuando Yeshua conquiste la abominación que causa desolación, que estás incluido y siempre estaban incluidos en el plan de batalla? La sagrada menorá representa a los 7 espíritus de Adonai y encendido del pan de los rostros, representando a todo Israel en la presencia. La belleza del encendido de la menorá fue que, al construir el tabernáculo, todo Israel, tanto hombres como mujeres, trajeron el aceite santo. Todo Israel ha de ser aplastado como el siervo sufriente Yeshua, dedicado a la casa del Padre y a todos los que se reúnen ahí para servirle. Aunque Israel es molido y derramado como la cosecha de aceitunas en la temporada de Sukkot, en el segundo Sukkot, Hanukkah, hay una celebración de acción de gracias. Judíos y los que se alían con el Dios de los judíos pueden dar el aceite de la dedicación en gratitud por la redención de las abominaciones que causan desolación. La Torá es una luz, el mandamiento es lámpara. Yeshua es la luz del mundo. Yeshua ordena a sus discípulos que sea la luz del mundo, dedicándose de nuevo a sus mandamientos para servir al mundo. Al igual que los macabeos de la antigüedad, esta generación necesita liberarse de los cadáveres del pecado y compromisos que permiten al enemigo invadir los santos templos de nuestros cuerpos. Sus ovejas oyen su voz hablando los mandamientos del Padre. No van a escuchar a otro. Por esto están delante del trono de Dios y día y noche les sirven en su templo. El que está sentado en el trono les dará refugio con su presencia. Ya no sufrirán hambre ni sed. No los abatirá el sol ni ningún calor abrasador, porque el Cordero que está en el trono los gobernará y los guiará a fuentes de agua viva. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Apocalipsis 7 del 15 al 17. Señor, tú eres mi luz, tú eres mi gran pastor. Te dedico mi templo, que tu palabra brille a través de mí e ilumine los rostros de todo Israel y todo el mundo. Preguntas de estudio. Número 1. ¿Cuál fue la comisión de Pedro y los demás apóstoles? Número 2. ¿Qué profeta profetizó acerca de un evento milagroso que ocurriría el 24 de Kislev? ¿Con cuál de las 7 fiestas de Israel se puede comparar el evento profetizado? Número 3. ¿Por qué 2 razones podría una celebración de fiesta tener una sesión de compensación o segunda oportunidad para celebrar? Inciso B. Define un sheni. Número 4. ¿En qué celebración judía Yeshua declaró que sus ovejas escucharían su voz? Número 5. Completa las expresiones equivalentes. Luces igual a qué y luces igual a qué. Número 6. Compara y contrasta las profecías de Chagai y Zacarías. Número 7. Dé una breve historia de la primera Hanukkah. Número 8. Inciso A. Explique el uso de que hace la Biblia de números consecutivos como el 7 y el 8, para ilustrar o insinuar un principio en el texto. Inciso B. Explique cómo este uso de números consecutivos insinúa la función de la séptima fiesta de Israel, Sukkot, y la celebración adicional de Hanukkah, que está simbolizada por una menorá de 8 brazos, 9 incluyendo el shamash, o de la sirviente. Número 9. Inciso A.
¿Quién es el rojo? Inciso B. Explique qué tiene que ver el rojo con la oración y la expectativa judía en Hanukkah. Número 10. Explique cómo Yeshua les dijo claramente a sus escépticos que Él era el Mesías en la fiesta de la dedicación y cómo esto es una buena nueva para las naciones. Apéndice A. Cerdo en el monte del templo. El rey publicó entonces en todo su reino un decreto que ordenaba a todos tomar un solo pueblo, abandonando cada uno sus costumbres propias. Todas las otras naciones obedecieron la orden del rey, y aún muchos israelitas aceptaron la religión del rey, ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. Por medio de mensajeros, el rey envió a Jerusalén y demás ciudades de Judea decretos que obligaban a seguir costumbres extrañas en el país y que prohibían ofrecer holocaustos, sacrificios y ofrendas en el santuario, que hacían profanar el sábado, las fiestas, el santuario y todo lo que era sagrado, que mandaban construir altares, templos y capillas para el culto idolátrico, así como sacrificar cerdos y otros animales impuros, dejar sin circuncidar a los niños y mancharse con toda clase de cosas impuras y profanas, olvidando la ley y cambiando todos los mandamientos. Aquel que no obedeciera las órdenes del rey sería condenado a muerte. Primera de Macabeos 1 del 41 al 50. Apéndice B. Fuego sobrenatural. En los libros de los Macabeos que documentan la historia de la guerra contra los helenistas judíos y griegos, otro relato documenta un fuego sobrenatural que encendió el altar rededicado cuando los judíos regresaron del cautiverio de Babilonia. Este fuego de dedicación fue alimentado por los residuos del fuego oculto del altar original. Pues cuando nuestros antepasados fueron llevados a Persia, los piadosos sacerdotes, que habían entonces tomado el fuego del altar y lo escondieron en una cisterna sin agua, ahí lo guardaron tan bien que nadie conoció el lugar. Pasados muchos años en el momento dispuesto por Dios, Nehemías fue enviado a Judea por el rey de Persia y mandó a los descendientes de los sacerdotes que habían escondido el fuego a que lo buscaran. Pero ellos informaron que no habían encontrado el fuego, sino un líquido espeso. Nehemías les mandó sacar de aquel líquido y llevárselo. Cuando todo estaba listo para el sacrificio, Nehemías ordenó a los sacerdotes que rociaran con ese líquido la leña y lo que estaba colocado sobre ella. Así se hizo, y al cabo de un rato brilló el sol, que había estado oculto por una nube. Entonces se encendió un gran fuego que causó la admiración de todos. Segunda de Macabeos 1 del 19 al 22. El simbolismo de la combustión alimentada por el fuego del antiguo altar es significativo. Los que regresaron lloraron porque recordaban la gloria del antiguo templo. Aunque conquistados y deportados, habían regresado milagrosamente a la casa y arrepentidos. Aunque desechados, las mismas luces de los remanentes, pocos de los judíos sacerdotes, regresaron para consagrar el altar. Al finalizar la invitación a los judíos a celebrar Hanukkah, el escritor conecta la celebración con fuego milagroso de la dedicación del primer templo de 8 días. Entonces el Señor hará conocer nuevamente esos objetos, y aparecerán la gloria del Señor y la nube, como aparecieron en tiempos de Moisés y cuando Salomón pidió al Señor que el templo fuera gloriosamente consagrado. Se contaba igualmente en este documento cómo Salomón, que poseía la sabiduría,
ofreció el sacrificio de la consagración e inauguración del templo, y que, así como Moisés, oró al Señor y del cielo bajó un fuego que consumió el sacrificio. Del mismo modo, Salomón oró, y bajó del cielo un fuego que consumió todos los animales ofrecidos en holocausto. Moisés había dicho: como el sacrificio ofrecido por el pecado no fue comido, ha sido consumido por el fuego. Salomón asimismo celebró 8 días de fiesta. Segunda de Macabeos 2, del 8 al 12. El contexto es una descripción del regreso apocalíptico de la nube en el último día, cuando el arca oculta será revelada. El texto continúa con un atractivo apocalíptico. Ya que nos estamos preparando para celebrar la purificación del templo, les escribimos para recomendarles que también ustedes celebren esta fiesta. Dios ha salvado a todo su pueblo y ha dado a todos la herencia, el reino y el sacerdocio, y nos ha consagrado a Él, como lo había prometido por la ley. Por eso, confirmamos en que también tendrá compasión de nosotros y nos reunirá en la tierra consagrada a Él, llevándonos desde todos los lugares del mundo, pues Él nos ha librado de muchas calamidades y ha purificado el templo. Segunda de Macabeos 2, del 16 al 18. El enfoque del escritor en el regreso de la realeza, el sacerdocio y la consagración a través de la Torá está emparejada con una expectativa de retorno de todas partes bajo el cielo. Cuando los fariseos desafiaron a Yeshua a decir claramente si él era el Mesías en Hanukkah, habían conocido estas expectativas registradas por los escribas. Mientras querían un reinado mesiánico de Hanukkah y un sacerdocio justo restaurado de acuerdo con la ley de la Torá, Yeshua, en cambio, se centró en la recolección de todas partes bajo el cielo. Un detalle que se ve solo en un cumplimiento mínimo en el siglo I de prosélitos judíos. Los que se reunieron en casa en Hechos 2 eran una pequeña representación de la reunión mundial prometida por los profetas de Israel. Apéndice C. Hanukkah como un Sukkot Sheni. Macabeo y sus seguidores, guiados por el Señor, reconquistaron el templo y la ciudad de Jerusalén. Destruyeron los altares construidos por los paganos en la plaza pública y también sus lugares de culto. Después de purificar el templo, construyeron otro altar y, golpeando una piedra contra otra, sacaron fuego y ofrecieron en él un sacrificio. También quemaron incienso, encendieron las lámparas y presentaron los panes consagrados. Ya hacía 2 años que los sacrificios se habían interrumpido. Después de esto, inclinados y con la frente en el suelo, pidieron al Señor que no volvieran a dejarlos sufrir tantas calamidades, que en caso de pecar, los corrigiera con bondad, pero que no los entregara en manos de paganos salvajes que injuriaban a Dios. El templo fue purificado en la misma fecha en el que había sido profanado por los paganos, es decir, el día 25 del mes de Kislev, y celebraron con alegría 8 días de fiesta, a la manera de la fiesta de las enramadas, recordando que poco tiempo antes le habían celebrado en las montañas y en las cuevas, donde vivían como animales salvajes. Por esto, llevando limones adornados con hojas, ramas frescas de árboles y hojas de palmera, cantaban himnos a Dios, que había llevado a buen término la purificación del santuario. Además, toda la asamblea aprobó y publicó un decreto en el que se ordenaba que todo el pueblo judío celebrara cada año estos días de fiesta. Después de haber contado lo referente a la muerte de Antíoco,
el llamado Epífanes. Segunda de Macabeos 10 del 1 al 9. Apéndice D. Pensamientos talmúdicos sobre la mala inclinación. 7 pastores y 8 príncipe de más. Suca 52a. Y la tierra estará de luto, cada familia aparte. La familia de la casa de David separados, y sus esposas separados. No es, decían, un argumento a fortiori. Sí, en el futuro, cuando estarán enfrascados en el luto y la inclinación al mal, no tendrá poder sobre ellos. Sin embargo, la Torá dice: hombres por separado y mujeres por separado, cuanto más ahora, cuando se dediquen al regocijo y a la inclinación al mal, cuando tienen dominio sobre ellos. ¿Cuál es la causa del duelo? Mencionado en el último versículo cita: una de ellas explica que la causa en el asesinato del Mesías, el hijo de José. Otro explicó la causa de la muerte de la inclinación al mal. Está bien, según aquel que explica que la causa de la muerte del Mesías, hijo de José, ya que eso concuerda con el versículo de las Escrituras: y me mirarán porque me han traspasado, y se lamentarán por cómo se llora por el Hijo unigénito. Pero según el que explica la muerte de la inclinación al mal, ¿es esto, se puede objetar, un motivo de duelo? ¿No es más bien una ocasión para regocijarse? ¿Por qué entonces deberían llorar? R. Judá expuso: en el tiempo venidero, el santo, bendito sea él, traerá la inclinación al mal y la matará en presencia de los justos y los impíos. Para los justos tendrá la apariencia de una colina imponente, y para los impíos tendrá la apariencia de un hilo de cabello. Ambos, el primero y el segundo, llorarán. Los justos llorarán diciendo: ¿cómo fuimos capaces de superar una colina tan imponente? También los impíos llorarán diciendo: ¿cómo es que no pudimos conquistar este hilo de cabello? R. así afirmó: la inclinación al mal es el principio como el hilo de una araña. Pero en última instancia, R. Dosa y los rabinos se convierten como cuerdas de carreta. Como dijo: hay de los que atraen la iniquidad con cuerdas de vanidad y al pecado, por decirlo, con una cuerda de carreta. Nuestros rabinos enseñaron: el santo, bendito sea, dirá al Mesías, el hijo de David, que se manifieste pronto en nuestros días. Cualquier cosa, y te lo daré, como se dice, contaré el decreto, etc. Esto en el día que yo te he engendrado, pídeme y daré las naciones por tu heredad. Pero cuando vea que el Mesías, hijo de José, ha sido muerto, dirá: el Señor del universo solo te pidió el don de la vida. En cuanto a la vida, Él responderá: tu padre David ya ha profetizado esto acerca de ti. Se dice: te pido la vida. Se la diste. Todos los días, siempre y para siempre. R. Agüira, o como algunos dicen, R. Josué B. Leví, hizo la siguiente exposición. La inclinación al mal tiene 7 nombres. El santo, bendito sea, lo llamó mal, como se dice. Por la imaginación del corazón del hombre, es malo desde su juventud. Por lo tanto, el prepucio de tu corazón. Solo Moisés lo llamó la inclinación al mal, el incircunciso. David lo llamó impuro, como se dice: créame un corazón limpio, lo que implica que hay uno impuro. Salomón lo llamó el enemigo. Isaías lo llamó la piedra de tropiezo, como lo es. Ezequiel lo llamó piedra, como se dice, y quitaré el corazón de piedra. Joel lo llama el oculto. Y esta será la paz, cuando el asirio venga a nuestra tierra, y cuando él hollará en nuestros palacios, y entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 príncipes entre los hombres. ¿Quiénes son los 7 pastores? David en el medio, Adán, Set y Matusalem, y Abraham, Jacob y Moisés,
Saúl, Samuel, Amós, Sofonías, Sedecías, el Mesías y Elías. Isaí, Saúl, Samuel, Amós, Sofonías, Sedequías, el Mesías y Elías. Apéndice E. Correlación de meses. Número 1. Nisan, huida, redención de milagros, Aviv, maduración de los granos de cebada y trigo, Pesaj, Ásimo, panes y primicias. Número 2. Liar, sanación, introspección, Sib, esplendor o resplendor, cosecha de cebada. Número 3. Sivan, cubierta, entrega de la Torá, cosecha de trigo, fiesta de las semanas. Número 4. Tamuz, oculto, pecado del becerro de oro, cuarto. 5. Ab, padre, Ab, el consolador, quinto. 6. Elul, vanidad, arrepentimiento, sexto, cosecha de fruta. 7. Tishri, comienzo, mes del fuerte, arroyos que fluyen sin cesar, Rosh Hashanah, trompetas, Yom Kippur y Sukkot. 8. Chesvan, 8. El diluvio, Bul, producir en el sentido de lluvia. Número 9. Kislev, seguridad, dormir, noveno. Número 10. Tevet, bondad, divina gracia, décimo. Número 11. Shevat, desconocido, árbol de la vida, onceavo. Número 12. Adab, fortaleza, buen éxito, doceavo. Referencias. Adler R. Estamos presenciando la restauración de un antiguo estatus bíblico para los no judíos. 15 de enero del 2017. Noticias de última hora de Israel. Recuperado de https://www.breakingnewsisrael.com. Ben Abraham D. 2012. Gerim en el pensamiento jasídico. Charleston, Sheets Peace. Ben Abraham y 2003, 3 de marzo. Nombres hebreos de días y meses, publicado en Yaso.net, recuperado el 22/10 del 2016 de www.yashanet.com/library/Hebrew Days and Months. Eisenberg R. 2010. Tradiciones judías. Una guía de JPS. Nueva York. Publicación de Sociedad Judía. Foreman D. 2016. Renos y Latkes. ¿No son las fiestas sospechosamente similares? Audioconferencia. Academia Aleph Bet. www.alephbet.org/course/lecture/Hanukkah 5777/2016. Autoplay. La Santa Biblia, nueva versión estándar revisada, 1989, Nashville, Thomas Nelson Editores. Mitchell D. 2016. El Mesías Ben José, Newton Minst, Escocia, Campbell Publicaciones. Monk E. 2001. El llamado de la Torá. Una antología de interpretación y comentario de los 5 libros de Moisés. Volumen Bereshit, Nueva York. Mesorá Publicaciones Ltd. Ricken L. Wilhot Longman eds. 1998. Diccionario de Imágenes Bíblicas. Downers Grove, Illinois, InterVarsity Press. Sherman N. ed. 1996. El ArtScroll completo Sidur. Nasag Sephard, edición de tamaño bolsillo. Nueva York. Mesorá Publications Ltd. Schwartz H. 2006. Árbol de las Almas. La mitología del judaísmo. Los 7 pastores. Oxford University Press. Los Targúmenes de Onkelos y Jonathan Ben Uziel en el Pentateuco con el fragmento del Targum de Jerusalén de los Calderos. J.W. Etheridge Trad, 1862.
Thomas R. L. 1998. Nuevos diccionarios estándar americanos de hebreo, arameo y griego. Edición actualizada. Anaheim, Fundación Publications, Inc.